Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Sé que este no es un tema fácil al que presentarse y el hecho de que estén aquí dice mucho sobre el amor, el valor y el compromiso que tienen con la sanación de su hijo o hija. Ya sea que acaban de enterarse de una experiencia que su hijo ha vivido o que lleven meses o incluso años en este camino, quiero empezar diciendo no están solos. Hoy se trata de brindar apoyo e información. Mi esperanza es que salgan de este espacio sintiéndose más centrados, más informados y más empoderados, no solo con herramientas, sino con una comprensión más profunda de lo que su hijo puede estar cargando y de cómo pueden acompañarlo de una manera que sea sostenible y de apoyo para ambos. ¿Por qué estamos aquí? Como mencioné al principio, todas las personas aquí tienen algo en común. Han escuchado algo que ningún cuidador, tutor o padre quisiera oír jamás. Y están navegando las secuelas con amor, valentía y probablemente con muchas preguntas. La historia de cada uno es un poco diferente, pero en esencia es la misma. Están aquí porque alguien a quien aman profundamente está sufriendo y quieren estar presentes para esa persona de la mejor manera posible. Este grupo fue creado para apoyarlos en eso. Antes de comenzar, un recordatorio importante. Cuídense, tómense un descanso si lo necesitan y presten atención a lo que va surgiendo emocionalmente a medida que avanzamos. Y si tienen la capacidad, los invito a usar la rueda de emociones que está incluido en el cuaderno de trabajo. Simplemente observen lo que sienten y anótenlo. Además, sería útil que se tomaran un momento para reflexionar sobre por qué están aquí y qué esperan obtener de esta experiencia. Estoy aquí para explicar qué es el abuso sexual infantil y cómo afecta a los niños y adolescentes. La presentación de hoy es solo la primera parte de nuestra serie para cuidadores. En la segunda parte abordaremos maneras prácticas de ayudar a su hijo adolescente y al mismo tiempo cuidarse. El propósito hoy es brindarle información y educación que quizás aún no conozca, e incluso si ya la conoce, ayudarle a sentirse menos solo ante la situación que usted y su hijo enfrentan. No existe un guión perfecto ni un calendario fijo para sanar, pero sí existen formas de recorrer este camino de manera firme, informada y conectada. Y eso es lo que vengo a ofrecer. Hoy se trata de apoyo, no de sobrecarga de información. Estoy aquí para ofrecer herramientas, lenguaje y un poco de estabilidad mientras navegan por algo increíblemente difícil. No necesitan salir de aquí como expertos, solo necesitan sentirse un poco más firmes en lo que su hijo está atravesando y un poco más seguros en cómo acompañarlo. Los objetivos de hoy son aclarar qué es el abuso sexual infantil y qué no es, identificar señales, síntomas y respuestas comunes al trauma en niños y adolescentes, y compartir recursos reales, lenguaje útil y próximos pasos concretos. Lo que cubriré es quién soy yo y qué es la organización Teens with Trauma, una visión general sobre abuso sexual infantil y cómo impacta a los niños, qué nos dicen los datos y qué significa eso para su hijo, cómo puede ser el proceso de sanación para su hijo y para ustedes, y espacio para reflexión. No tienen que recordar todo, no tienen que hacerlo perfecto. Solamente necesitan estar presentes y abiertos a la información. Antes de comenzar, quiero compartir un poco sobre quién soy yo y qué es Teens with Trauma. Teens with Trauma es una organización sin fines de lucro que ofrece terapia gratuita y con enfoque en trauma a adolescentes que han vivido abuso sexual o violencia y que en muchos casos no tendrían acceso a ese tipo de atención de otra manera. Existimos para acompañar a los sobrevivientes y a sus familias en momentos de profundo dolor y caminar junto a ellos hacia la sanación. Nuestro trabajo no se trata solo de sesiones de terapia, se trata de construir confianza, seguridad y sistemas de apoyo para los adolescentes y los cuidadores que los aman. Yo me llamo Lauren Bronzo y soy terapeuta que trabaja de tiempo parcial por Teens with Trauma. Hago este trabajo porque entiendo que uno de los factores más importantes en la sanación después de experimentar trauma es la capacidad de confiar otra vez en las personas. Intento crear el ambiente en el cual mis clientes pueden sanar sin miedo al juzgamiento o decepción.
Tengo un interés particular en trabajar con padres de niños que han sufrido de trauma, porque cuando un niño tiene a un adulto de confianza que le cree y le ayude a acceder a atención adecuada, sus posibilidades de recuperación y bienestar mejoran enormemente. Entonces, ¿qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil o ASI se refiere a cualquier comportamiento sexual que involucre a un niño o niña que no puede comprender, no puede consentir o que viola los límites de confianza y seguridad. No siempre implica contacto físico. El abuso con contacto puede incluir cosas como toques no deseados, manoseo o penetración. El abuso sin contacto es igual de dañino y incluye actos como un adulto que muestra pornografía a un niño, exponerse físicamente frente a un niño, observar a un niño en espacios privados sin permiso. El abuso sexual infantil puede ocurrir a niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes. Afecta tanto a los niños como a las niñas y sucede en todo tipo de comunidades, sin importar raza, religión, nivel económico o vecindario. Con frecuencia la persona que daña al niño es alguien que él o ella conoce y en quien confía, lo cual puede hacerlo especialmente confuso y difícil de hablar. Ahora voy a repasar algunos mitos y conceptos erróneos. En esa siguiente sección hablaremos sobre los mitos y malentendidos más comunes relacionados con el abuso sexual infantil. Esos mitos suelen surgir de los medios de comunicación, mensajes culturales o información errónea y pueden dificultar que los sobrevivientes hablen y que los cuidadores se sienten seguros en cómo responder. Eso no se trata de culpar ni de avergonzar. Todos estamos aprendiendo. Nuestro objetivo es reemplazar creencias dañinas o limitantes con hechos para que podamos apoyar a niños con claridad, compasión y confianza. El mito uno es que el abuso sexual infantil solo ocurre en ciertos tipos de comunidades. En realidad, el abuso puede ocurrir en cualquier vecindario, ciudad o comunidad. Ningún lugar está completamente a salvo. Todos los niños son vulnerables al abuso, sin importar dónde vivan o cómo sea su familia. Las personas que abusan de niños provienen de todos los contextos, cualquier nivel de ingresos, cualquier raza o grupo étnico, cualquier religión y cualquier nivel educativo. Mientras que las comunidades rurales o de bajos ingresos pueden reportar tasas más altas, el abuso sexual infantil afecta a niños de todos los grupos demográficos, incluyendo a aquellos de familias con muchos recursos. Lo más importante que debemos recordar es eso. El abuso tiene más que ver con el acceso y la oportunidad que con el entorno. Mito 2. Los niños suelen ser abusados por extraños. La realidad es que la mayoría de los casos de abuso son cometidos por alguien que el niño conoce y en quien confía. Solo el 10% de los niños que sufren abuso sexual son lastimados por un extraño. El 90% de los sobrevivientes son abusados por alguien familiar, con frecuencia un miembro de la familia, amigo, vecino, entrenador, maestro o cuidador. Esas son personas en quienes el niño y muchas veces la familia confía, lo que hace que el abuso sea más difícil de detectar y mucho más confuso para el niño o niña. Eso puede generar profundos sentimientos de traición, vergüenza y culpa, especialmente si el abusador es alguien a quien quieren. Es fundamental cuestionar el mito del peligro de desconocido, porque puede dificultar que reconozcamos riesgos reales o que creamos en los niños cuando revelan abuso por parte de alguien cercano. El abuso suele ocurrir a plena vista, no en callejones oscuros. Por eso, mantenerse informados y atentos es clave. El mito 3. Los niños solo son abusados por hombres adultos. No todas las personas que abusan sexualmente de niños son hombres adultos y no todos los abusadores son pedófilos. Es importante saber que un pedófilo es alguien que siente atracción sexual hacia los niños, generalmente antes de la pubertad. No todos los pedófilos actúan sobre esos impulsos, pero muchas personas que cometen abuso sí entran en esta categoría. La imagen típica del depredador masculino adulto no siempre refleja la realidad. Las mujeres también pueden abusar y otros niños o adolescentes también pueden hacerlo. Cuando un joven abusa de otro niño, no siempre es porque sea malo o dañado.
En muchos casos es una forma de revivir su propio trauma. Los niños que han vivido abuso sexual y no reciben el apoyo adecuado pueden repetir el comportamiento que experimentaron tratando de entenderlo o recuperar el control. Pueden confundir conductas sexualizadas con interacciones normales entre pares y evitar lo que les sucedió, especialmente si les dijeron que era un juego, un secreto o una forma de amor. Eso no justifica el daño, pero sí cambia nuestro enfoque. En lugar de solo castigar, debemos centrarnos en la prevención, la intervención y la sanación para todos los niños involucrados. Mito 4. El abuso sexual infantil solo les ocurre a las niñas. Los niños también están en riesgo, pero muchas veces pasan desapercibidos. Aunque las niñas tienen hasta 5 veces más probabilidades de ser reportadas como sobrevivientes, los niños también son víctimas de abuso sexual. Sin embargo, los niños tienen muchas menos probabilidades de contar lo que les pasó, debido al estigma, la vergüenza y el miedo a no ser creídos. Las normas culturales muchas veces enseñan a los niños a ser fuertes o a no mostrar vulnerabilidad, lo que puede silenciarlos aún más. Como consecuencia, las tasas de reporte entre niños son mucho más bajas, lo que da la impresión errónea de que son menos afectados. Y esa falta de reportes distorsiona las estadísticas y refuerza el falso mito de que el abuso no les pasa a los niños. Debemos crear espacios donde todos los niños y niñas se sienten seguros para hablar, sin importar su género. Mito número 5. Los niños mienten sobre el abuso para llamar la atención. En realidad, los reportes falsos de abuso sexual infantil son extremadamente raros. Los estudios muestran que solo entre el 4% y el 8% de los reportes de abuso infantil son falsos o inventados. Eso significa que entre el 92% y el 96% de las revelaciones son verdaderas. Revelar un abuso es algo increíblemente difícil para cualquier sobreviviente, especialmente para los niños. Los niños no suelen mentir sobre el abuso para llamar la atención o castigar a alguien, más bien ocurre lo contrario. Suelen tener miedo y no saber cómo reaccionarían los adultos. Si un niño te cuenta que ha sido abusado es porque confía en ti para ayudarle y mantenerlo a salvo. Tu respuesta importa. La forma en que reaccionas puede influir profundamente en su proceso de sanación. Créele, agradécele y protégele. Antes de poder comprender completamente cómo apoyar a niños y adolescentes, necesitamos enfrentar la magnitud y la realidad del abuso sexual infantil. Los números que vamos a compartir pueden parecer abrumadores, pero son importantes, porque no podemos prevenir ni responder a lo que no reconocemos. Estas estadísticas ayudan a romper el silencio y nos recuerdan que este problema está muy extendido, aunque con demasiada frecuencia permanece oculto. Unas notas rápidas sobre la falta de reportes. El abuso sexual infantil está gravemente subreportado. Muchos niños nunca revelan lo que les ocurrió, ya sea por miedo, vergüenza o confusión. Las estadísticas que tenemos probablemente reflejan solo una parte de la realidad. La revelación suele demorarse meses, años o incluso décadas, especialmente cuando el abusador es alguien que el niño conoce y en quien confía. Unas estadísticas importantes. Una de cada 4 niñas y uno de cada 12 niños sufrirán abuso sexual antes de los 18 años. Esas cifras son descaradoras y probablemente están subestimadas. Muchos niños nunca revelan el abuso hasta la adultez si lo hacen. Y el suicidio es la segunda causa principal de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, según un hospital infantil de Boston. Eso refleja cuán graves y urgentes son los desafíos de salud mental en la adolescencia. Para los sobrevivientes de abuso sexual, el riesgo es aún mayor. Los sobrevivientes tienen 10 veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus pares, según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual. Esas estadísticas no buscan asustar, sino mostrar por qué el apoyo, la comprensión y la intervención a tiempo son tan importantes. Cuando un niño tiene a un adulto de confianza que le cree y le ayuda a acceder a atención adecuada, sus posibilidades de recuperación y bienestar mejoran enormemente.
Casi el 48% de los sobrevivientes de abuso sexual infantil son revictimizados más adelante en la vida. Y eso demuestra cómo el trauma temprano puede aumentar la vulnerabilidad a futuros daños, especialmente cuando los sobrevivientes no reciben intervención oportuna y con apoyo. Los niños son más vulnerables entre los 7 y 13 años. Y ese es un momento del desarrollo en el que comienzan a ganar independencia, pero aún dependen de los adultos para la seguridad. También es una etapa en la que muchos no comprenden completamente lo que está ocurriendo o no saben cómo nombrarlo. 3 de cada 4 adolescentes que sufren abuso sexual infantil son victimizados por alguien que conocen bien. El abuso no suele verse como lo imaginamos. No es, en la mayoría de los casos, un extraño escondido en la oscuridad. Con frecuencia es alguien cercano y de confianza para el niño o la niña, lo que hace que sea más difícil de hablar. Estas estadísticas nos recuerdan que el abuso sexual infantil no es raro, ni aleatorio, ni fácil de detectar, y que la prevención, la educación y el apoyo temprano son fundamentales. Tómate un momento para reflexionar. ¿Hubo algo que te sorprendió? Está bien si las estadísticas o realidades del abuso sexual infantil desafían lo que pensabas o creías antes. Muchos de nosotros tenemos suposiciones influenciadas por los medios, la cultura, o por lo poco que se habla abiertamente de ese tema. Pausamos aquí para reflexionar. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cuáles reacciones te están surgiendo? ¿Y hay creencias o suposiciones que tenías sobre el abuso sexual infantil que ahora estás replanteando? Cuanto más nombramos lo que no sabíamos o no nos enseñaron, más podemos estar presentes para los demás. Ahora pasamos a los impactos del trauma. En esta próxima sección vamos a explorar las formas en que el trauma afecta a niños y adolescentes, no solo a nivel emocional, sino también cognitivo y físico. El trauma no se queda en una sola parte del cerebro o del cuerpo. Impacta cómo un niño se siente, cómo piensa, cómo aprende e incluso cómo funciona su cuerpo. Estas respuestas no son señales de debilidad o desobediencia. Son la forma en que el cuerpo y cerebro intentan sobrevivir y mantenerse a salvo. Comprender esos impactos puede ayudarte a responder con más compasión y claridad, especialmente cuando los comportamientos parecen confusos o inesperados. Comenzaremos viendo las respuestas emocionales y luego pasaremos a los efectos cognitivos y físicos. Efectos emocionales del trauma. Uno es miedo y ansiedad intenso. La sensación constante de preocupación o de pánico. También hipervigilancia y sensación de estar siempre en alerta. 2. Tristeza y desesperanza. Sentimientos persistentes de tristeza o vacío, una pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban. 3. Ira e irritabilidad. Frustración elevada y tendencia a enojarse con facilidad, a menudo dirigida hacia otros o hacia sí mismo sin razón aparente. 4. Culpa y vergüenza. Culpa o autorreproche, incluso si no tiene sentido lógico. Unos sentimientos de insuficiencia o no sentirse digno de afecto. 5. Entumecimiento y desapego emocional. Dificultad para sentir o expresar emociones, sensación de estar desconectado de uno mismo o del entorno. Y 6. Desconexión o disociación, una sensación de estar fuera de la realidad. Y eso puede incluir lagunas de memoria o sensación de estar como fuera del cuerpo. Y esas respuestas emocionales pueden ser abrumadoras y varían mucho de una persona a otra. El acompañamiento con un enfoque informado en trauma es fundamental para abordar y manejar estos efectos. Ahora hablamos sobre los impactos cognitivos y conductuales del trauma. Para empezar, los pensamientos intrusivos y flashbacks. Y esos son recuerdos repetitivos o angustiantes o flashbacks vividos del trauma. Esos son difíciles de controlar o evitar, lo que genera gran malestar. 2. Problemas de memoria y concentración. Una dificultad para concentrarse o recordar detalles. Retos al tomar decisiones o resolver problemas.
También tener creencias negativas sobre uno mismo y el mundo. Un desarrollo de pensamientos como no valgo nada o el mundo no es seguro. Unos sentimientos de desconfianza o sospecha hacia los demás. También unos pensamientos distorsionados. Un pensamiento catastrófico, esperando siempre lo peor. Interpretar situaciones a través de una perspectiva negativa o temerosa. También hay impactos conductuales del trauma. Y eso puede parecer como evitación, evitar personas, lugares o situaciones que desencadenen recuerdos del trauma, alejarse de actividades sociales o aislarse en general. La hipervigilancia es reacción exagerada al susto, como estar en alerta constante ante posibles amenazas, sobresaltarse fácilmente, escanear el entorno, sentirse en modo defensa. También hay conductas autodestructivas o de riesgo, como consumo de sustancias, conducción imprudente u otras actividades peligrosas. Esas son usadas comúnmente como una forma de lidiar con el dolor emocional o adormecerlo. También unos cambios de rutina, dificultad para mantener actividades diarias como el trabajo y la escuela. Y problemas con el sueño, la alimentación o la higiene personal. Esos impactos cognitivos y conductuales pueden afectar gravemente el funcionamiento diario y el bienestar general. Ahora pasamos a los impactos físicos. Eso puede incluir alteraciones del sueño, insomnio, pesadillas frecuentes y sueño interrumpido. Pueden causar fatiga y afectar el funcionamiento diario. También dolor crónico y tensión, como tensión muscular, dolores de cabeza y malestares corporales, frecuentemente relacionados con el estrés prolongado y la hiperactivación. También problemas digestivos, dolor de estómago, náuseas o trastornos digestivos. La conexión intestino-cerebro puede generar malestar gastrointestinal. Además, hay problemas cardiovasculares que pueden ocurrir, como un ritmo cardíaco elevado, presión arterial alta, mayor riesgo de enfermedades del corazón y asociados con el estrés y la ansiedad crónico. También puede afectar el sistema inmunológico, mayor susceptibilidad a infecciones y enfermedades. El estrés constante deteriora el funcionamiento del sistema inmune como con el tiempo. Y también, como mencioné, es respuesta exagerada al susto, reacciones intensas ante ruidos o movimientos repentinos. Y eso es causado por una sensibilidad elevada ante amenaza percibida. También desequilibrios hormonales, niveles alterados de cortisol y adrenalina debido al estrés, y puede afectar el estado de ánimo, la energía y la salud general. Esos impactos físicos muestran que el trauma no solo afecta la mente, sino también el cuerpo, y que la sanación efectiva muchas veces requiere un enfoque holístico. Ahora vamos a pensar en consideraciones adicionales para niños pequeños y niños con discapacidades. Problemas de comportamiento, especialmente aquellos que el niño o niña no había mostrado anteriormente, incluyendo estallidos emocionales, autolesiones y mayor agresividad. La regresión en logros del desarrollo pueden ocurrir. Unos retrasos en el desarrollo, por ejemplo, retraso en el habla, en el gateo o la caminata, y conductas de autoestimulación, por ejemplo, mecerse o golpearse la cabeza. ¿Qué es el trauma secundario? El trauma secundario, también conocido como trauma vicario, es el estrés emocional que ocurre cuando una persona escucha o apoya la experiencia traumática de otra. Y eso es especialmente común en cuidadores, terapeutas, personal de emergencia, padres y hermanos que conocen sobre el abuso de los sobrevivientes. No es necesario vivir el trauma directamente para verse afectado por él. El simple hecho de acompañar a alguien en su dolor puede activar respuestas de estrés, tanto emocionales como físicas. Entonces, los impactos del trauma secundario parecen mucho a los impactos del trauma por la persona directamente afectada, como alteraciones de sueño, pesadillas, irritabilidad o adormecimiento emocional, sentimientos de impotencia, tristeza o enojo, evitación de recordatorios,
conversaciones, dificultad para concentrarse o mantenerse presente. El trauma secundario también puede manifestarse en el cuerpo, con tensión crónica, fatiga, dolores de estómago, de cabeza o enfermedades frecuentes. Y no es una señal de debilidad, es una respuesta normal cuando nos importa profundamente a alguien. Pero sí requiere atención, cuidado y apoyo para evitar el agotamiento o el sufrimiento emocional a largo plazo. Cuidarte a ti mismo no es egoísta, es esencial. También implica cuidar a otros niños a tu cargo. Cuanto más regulado y con recursos estés tú, más podrás ofrecer a tu hijo o hija o a la persona a quien estás apoyando estabilidad y posibilidades de sanación. Vamos a usar la historia de E para ver unos de esos impactos. E llegó a terapia después de haber sido abusada por su tío y padrino durante una pijamada con sus primos. Sabía que lo que había pasado la hizo sentir incómoda, pero no entendía lo que significaba. Intentó contarle a su madre sobre el incidente varias veces antes de poder decirlo con palabras. Estaba preocupada por meterse en problemas o por arruinar a su familia, que era muy unida. Empezó a llorar con más frecuencia y a tener cambios de ánimo intensos. Sus calificaciones bajaron y a menudo se distraía con pensamientos sobre tener que testificar en la corte, preguntándose si se había equivocado al decir algo. Su mamá parecía triste todo el tiempo ahora y ya no podían pasar las fiestas todos juntos como familia. Observa cuántas capas de esta situación van más allá del abuso en sí. El miedo a alterar un sistema familiar muy unido, la ansiedad de no ser creída o de meterse en problemas, la presión de un proceso judicial y la tristeza de ver a su mamá sufrir la pérdida de las tradiciones familiares. Todos esos son ejemplos de cómo el trauma no solo impacta al niño, sino al sistema que le rodea. Para nombrar algunos de los cambios que vemos en E, por ejemplo, emocionales, un llanto frecuente, cambios de humor, cognitivos, pensamientos intrusivos, preocupación constante por la corte, conductuales, como un bajón en las calificaciones, y relacionales, culpa por haber hablado, preocupación por su mamá y pérdida de conexión familiar. Este caso nos ayuda a reconocer que muchas respuestas al trauma pueden parecer mal comportamiento, pero en realidad son respuestas adaptivas a situaciones abrumadoras, especialmente cuando se ha visto comprometida la seguridad, la confianza o la conexión. Seguimos con la historia de Mónica. Cuando la hija de 11 años de Mónica reveló haber sido abusada sexualmente por un vecino, el mundo de Mónica se derrumbó. Tomó todas las medidas necesarias, como denunciar, mudarse, buscar terapia, pero en silencio comenzó a desmoronarse. No podía dormir, lloraba solo en la ducha y sentía una profunda culpa. La crianza se volvió más difícil. Les gritaba a sus hijos, se aislaba de sus amigos y a veces ni siquiera podía mirar a su hija sin sentirse abrumada. Aunque quería apoyar a su hija, Mónica se sentía perdida, avergonzada y sola. Veamos más de cerca la experiencia de Mónica, no como sobreviviente directa, sino como cuidadora que está enfrentando las secuelas del trauma de su hija. Observa las capas del trauma secundario que vive Mónica, el impacto de la revelación, como darse cuenta de que su hija fue dañada por alguien en quien confiaban, la culpa intensa, cómo no lo vi, cómo permití que pasara, la presión de mantener todo funcionando mientras internamente se sentía en pedazos, la soledad, alejándose de amistades o apoyos por vergüenza, miedo o agotamiento, y el desborde emocional, como duelo, enojo, tristeza, impotencia, sin un espacio claro para procesarlo. Al igual que los niños, los cuidadores no siempre tienen el lenguaje o el espacio para procesar lo que están viviendo. Nombrando algunas de las respuestas de Mónica: emocionales, ansiedad, vergüenza, desesperanza; físicas, como alteraciones del sueño, fatiga crónica; conductuales, aislamiento, estallidos hacia sus hijos; y relacionales, dificultad para conectar con su hija, esfuerzo constante por mantener la normalidad. La experiencia de Mónica nos recuerda que el trauma secundario es real. Los cuidadores muchas veces cargan heridas invisibles
Y cuando las reconocemos y les demos apoyo, creamos entornos de sanación más resilientes para todos. Entonces, ¿por qué los niños no siempre hablan? Una de las preguntas más comunes y descaradoras que hacen los cuidadores es, ¿por qué no me lo dijo? La verdad es que hay muchas razones por las que los niños no hablan y ninguna de ellas significa que el abuso no ocurrió. Para muchos niños, guardar silencio es en realidad una estrategia de sobrevivencia. Están tratando de mantenerse a salvo, proteger relaciones o cuidarse emocionalmente. Algunos niños no tienen el lenguaje necesario, otros no comprenden del todo lo que han pasado y muchos tienen miedo de lo que podría ocurrir si hablan. En esta sección exploremos las barreras emocionales, de desarrollo y relacionales que pueden impedir una revelación, para que podamos comprender mejor a nuestros hijos y responder con paciencia y cuidado. El objetivo no es buscar el silencio, sino entenderlo y así crear el entorno de seguridad necesario para que la verdad pueda salir a la luz. Barreras emocionales para revelar el abuso. Cuando pensamos en por qué un niño podría quedarse en silencio, es importante recordar que su mundo emocional es complejo y a menudo abrumador después de haber vivido el abuso. Muchos niños tienen miedo de ser culpados, castigados o de que los vean de manera diferente si hablan. Algunos están aterrados de herir a las personas que aman, especialmente si el abusador es alguien cercano a la familia. Otros temen no ser creídos y ese dolor puede sentirse aún más grande que el de quedarse en silencio. La vergüenza y la culpa son extremadamente comunes. Muchos niños cargan con la falsa creencia de que el abuso fue su culpa. Algunos solo quieren que desaparezca. Pueden pensar, si no hablo de eso, tal vez se borre. Y otros preparan emocionalmente para cómo podría reaccionar su cuidador, con enojo, tristeza o pánico, y quieren protegerlo de esas emociones. Esas no son excusas, son barreras emocionales arraigadas en el miedo y el instinto de sobrevivencia. Al reconocerlas, podemos empezar a responder de una manera que genere seguridad y no presión, y abrir la puerta a la sanación, aunque la revelación tome tiempo. Algunos factores del desarrollo que impactan en la revelación. Los niños más pequeños pueden no tener el lenguaje necesario para explicar lo que ocurrió. Los niños mayores pueden entender el tabú que existe alrededor de la sexualidad y sentirse avergonzados. Muchos no reconocen lo que ocurrió como abuso, especialmente si el agresor era alguien en quien confiaban. Las víctimas tienen más probabilidades de revelar el abuso durante la misma etapa de desarrollo en la que ocurrió. Si no lo hacen en este momento, es posible que la revelación no ocurra hasta la adultez. Los niños varones suelen tener menos probabilidades de hablar debido a estereotipos de género y al miedo de ser etiquetados como gay. Algunas dinámicas familiares y del agresor. Cuando el abusador es un miembro de la familia, los niños suelen tardar más en hablar por lealtad, amor, confusión, miedo o miedo a romper la unidad familiar. El abuso por parte de mujeres es aún menos revelado debido a la incredulidad social y al tabú que rodea el abuso cometido por mujeres. El abuso por parte de otro niño o adolescente puede generar vergüenza o confusión adicionales. Muchos niños se sienten responsables o creen que consintieron. En estos casos, el abuso suele ser más crónico y grave. Más barreras adicionales a considerar. Unas dinámicas de poder. El agresor suele ser mayor, alguien de confianza o en una posición de autoridad. También hay miedo a ser culpado, como mencioné, temor a que le digan que fue su culpa. Unas amenazas. El abusador puede amenazar al niño o a sus seres queridos si cuenta lo ocurrido. También cuando hay disfunción familiar o violencia doméstica, el niño no se siente emocionalmente seguro para hablar, no quiere crear más problemas para la familia. Y cuanto más tiempo dura, más difícil se siente explicarlo. Muchos niños piensan, ¿por qué no lo dije antes? Y se sienten atrapados. Pasamos a qué es la retractación y por qué sucede.
La retractación ocurre cuando un niño que inicialmente revela abuso cambia su historia o dice que no fue verdad. Y esto puede ser muy confuso y doloroso para cuidadores o profesionales, pero es más común de lo que parece. Y no significa necesariamente que el abuso no ocurrió. Entonces, ¿por qué sucede? Presión familiar. El niño puede sentir que rompió la unidad familiar o que causó problemas graves. Culpa o vergüenza. A veces los niños se sienten responsables del daño causado tras la revelación. También miedo a las consecuencias. Pueden tener represalias, separación familiar, enojo de los adultos o incluso perder el cariño de alguien. También falta de apoyo. Si sienten que no se les creó o que causaron malestar, pueden optar por retraerse. Falta de apoyo, como mencioné, y deseo de volver a la normalidad. A veces creen que si niegan lo ocurrido, todo volverá a ser como antes. Eso es más común en los chiquitos. Un punto clave es que la retractación no invalida la revelación inicial. De hecho, muchos expertos consideran la retractación como una respuesta emocional al estrés o al conflicto que sigue la revelación, no como una señal de que el niño mintió. Crear un entorno de apoyo constante, validación y seguridad emocional es esencial para que los niños puedan mantener su verdad sin miedo. ¿Por qué un niño retiraría una acusación de abuso? La retractación significa, como mencioné, que el niño estaba mintiendo. Muchos niños que se retractan aún están diciendo la verdad. La retractación no es poco común. Alrededor del 23% de los niños en casos confirmados se retractan durante el proceso. Y factores claves detrás de la retractación. Los niños más pequeños tienen más probabilidades de retractarse. La falta de apoyo del cuidador aumenta el riesgo y la presión familiar o la incredulidad pueden influir fuertemente en el niño. Un estudio encontró que el 46% de los niños se retractaron cuando un cuidador simplemente sugirió que lo hiciera. 0% se retractaron cuando fueron apoyados por un cuidador que les crió. Y casi el 50% de los niños que se retractan luego vuelven a confirmar parte o toda su revelación original. Otra cosa que puede ser difícil de entender al principio es la repetición del trauma. El trauma a menudo conduce a comportamientos repetitivos. Los niños pueden recrear inconscientemente aspectos de sus experiencias traumáticas en un intento a comprender lo que vivieron o recuperar un sentido de control. La repetición no es mal comportamiento intencional. Esas acciones no son deliberadas, sino impulsadas por un trauma no resuelto y se manifiestan como patrones de conducta que reflejan abusos pasados. Las rupturas en el apego aumentan la vulnerabilidad. Los niños que han experimentado vínculos dañinos o inestables pueden desarrollar lazos fuertes con personas que los maltratan, confundiendo el dolor con el amor. La hiperactivación afecta la percepción a la memoria. Los niños traumatizados suelen vivir en un estado constante de alerta, lo que puede distorsionar su juicio y llevarlos a revivir el trauma en situaciones de estrés. Puede haber abuso entre pares. Sin el apoyo adecuado, algunos niños pueden actuar su trauma con otros niños, no por maldad, sino como un intento desorientado de procesar lo vivido. La sanación requiere relaciones seguras y con apoyo. Establecer vínculos seguros y comprensivos es esencial para que los niños puedan romper esos ciclos dañinos y comenzar su proceso de recuperación. Pasamos a qué es el grooming. El término grooming se refiere a conductas intencionales que manipulan y controlan a un niño o niña, así como a su familia, cuidadores, redes de apoyo, organizaciones, con el fin de perpetrar abuso sexual infantil. La intención de grooming es obtener acceso al niño o adolescente para cometer abuso, obtener material sexual del niño o adolescente, ganarse la confianza o obediencia del menor y mantener el silencio del niño o adolescente y evitar el descubrimiento del abuso sexual.
Lo que los agresores pueden hacer para obtener acceso, confianza y control puede incluir ganarse confianza a través de atención especial o regalos, tratarlos como adultos para que se sienten diferentes o especiales, ganarse la confianza de sus padres, familiares o cuidadores, aislarlos de familiares y amistades que les brinden apoyo y protección, convencerlos de usar plataformas en línea diferentes para evitar ser detectados, incluidas aquellas que con tecnologías cifradas, y coaccionarlos mediante amenazas, acoso o pidiéndoles que guarden secretos, manipularlos para que se culpen a ellos mismos por la situación, presionarlos o chantajearlos para que participen en actividades sexuales, produzcan imágenes de abuso sexual infantil o participe en chats sexualizados o iniciar con toques no sexuales que con el tiempo se convierten en conductas sexuales. Algunas cosas a tener en cuenta y de las que estar alerta. Desarrollar una conexión inusualmente cercana con una persona mayor. Tener regalos o dinero de nuevos amigos o de alguien que no puede explicar. Ser muy reservado con el uso del teléfono, internet o redes sociales, desaparecer por largos periodos de tiempo, mostrarse extremadamente cansado, incluso en la escuela, no decir la verdad sobre con quién han estado o a dónde han ido, consumo de sustancias, asumir un nuevo nombre, tener una identificación falsa, un pasaporte robado, un teléfono nuevo y ser recogido de la escuela por un amigo mayor o desconocido. La conciencia ayuda a proteger. Puedes ver por qué algunas de esas señales son difíciles de identificar como grooming en el momento. Probablemente que sí. Finalmente, hemos cubierto mucha información hoy. Es un momento para reflexionar am, cómo fue el impacto de todo eso en ustedes. Muchas gracias otra vez por estar aquí y estar abierta a aprender cómo pueden apoyar, cómo pueden entender la situación familiar mejor y cómo pueden apoyar entre ustedes. Estamos aquí como una agencia, Teens with Chama, para apoyar. Si tiene otras preguntas, comentarios o deseos de recibir información de otro tipo, favor de comunicarse con nosotros. Otra vez, muchas gracias por su tiempo y su atención.